¿Lista? Rápido nomás, por favor. A ver, 48. Ya saben que tienen que estar las cámaras encendidas. Por favor. Ya. A ver, ya estamos con 4 minutos, 5 minutos y empezamos, ¿ya? A ver, entren todos, por favor. A ver, quiero verlos a todos. Todas sus cámaras encendidas, sus polos de la institución. A ver su sitio, a ver dónde estén ubicados. Si no, no vamos a empezar las clases. A ver, todos, por favor, activen sus cámaras, si no, no vamos a empezar. A ver. Entonces, vamos a... Buenos días con todas, con todos. Esta es nuestra segunda semana de clases. Y ya me conocen ustedes, ¿no? Yo soy su licenciada María Elena. Estamos haciendo el curso de anatomía funcional. Me imagino que habrá de repente algunos estudiantes que recién se están incorporando esta semana y no nos conocemos aún, ¿no? Entonces, vamos a ver de repente en el transcurso vamos a ver de la clase. Nuestro primer tema del día de hoy va a ser los niveles de organización de los seres vivos. Entonces, esperando que nos haya pasado una semana bonita y sobre todo que también se nos venga una semana muy bonita, sobre todo la Semana Santa. Entonces, por favor, todos vamos a estar. Vamos a hacer una pequeña oración, una petición para esta semana, pidiéndole a Dios que nos cuide mucho. Agradecemos, por favor, a ver todos atentos. Agradezcamos a ver a Dios porque estemos acá, porque estamos vivos. Pidamos que nos cuide a nosotros, que cuide a nuestras familias, a nuestros papás de repente que se encuentran lejos, algún familiar, ¿no? Que nos cuide en nuestro trabajo y que nos dé mucha sabiduría, mucha inteligencia para seguir adelante con nuestra vocación que hemos elegido de estudiar enfermería, ¿ya? Como yo les decía, no es una carrera fácil, pero sobre todo es una carrera de vocación, de servir al prójimo. Y eso es muy resaltante en ustedes. Entonces pidámosle de corazón cada uno a Dios por todo lo que nos da y por todo lo que nos cuide, ¿no? ¿Alguien que quiera hacer alguna petición? A ver.
Bueno. Vamos a... Sí. Dijo que era para enfermería. No sé si estoy equivocado. 50 quería darlo, pero yo pensé que le has dicho el precio. Edison. Sí. Bueno. ¿Vas a decir algo, Edison? Sí, sí. Soy Edison. A ver, Edison. Te escuchamos. Todavía, recién entré. A ver. Por favor, escuchen bien sus nombres. Y sobre todo, no hagan bulla para que no tengamos problemas con los audios, ¿ya? Fuerte y claro, por favor, si están las cámaras encendidas. ¿Ya? Abril Cáceres Evelyn. Abril Cáceres Evelyn. Alanoca Anagua. Álvarez Ayala. Presente, Miss. Aguilar Quispe. Aguilar Quispe. ¿Qué? Ari. Presente, Miss. Ya, Bedregal López. Agustín Samaigua. Presente, Miss. Cristina Luque. Presente, Miss. Guamá. Presente, Miss. Campos Gutiérrez. Presente, Miss. Castro Chambi. Castro Chambi no está. Ya. Kawa Linguari. Kawa Linguari. Chayahuanca Cáceres. Cama Ortega. Presente, Miss. Core Ríos. Presente, Miss. Ya. Cristian Usca. Cristian Usca. Ivana Cuno. Presente, Miss. Choque Quijaguamán. Presente, Miss. Presente. Choquehuanca Cara. Caira. Miss, disculpa, Miss. Disculpa, Chijia busca presente. ¿Dónde estabas? Es que mi internet está lento, Miss. Mil disculpas. Ya, entonces nos quedamos en la 19. Choquehuanca Caira. Choquehuanca Caira no está. Choquepata Mamani. Choquepata Mamani. Uno Yucra. Presente, Miss. Condori Manuel. Condori Manuel. Cruz Huancoyo. Presente, Miss. Cuti Puma. Deza Cañari. Presente. Y Escarcena Escobar. Presente. Esteban Quispe. Presente, Miss. Flores Molina. Flores Yavilla. Presente, Miss.
Flores Cara. Flores Cara. Presente, Miss. Flores que cara, Lourdes. Flores Urbina. Flores Urbina. García. Chichaga, ustedes Iunta. Por favor, apaguen. A ver, por favor, apaguen todos sus micrófonos. Tan solo tiene que responder la que esté llamando a la lista. ¿Ya? Araceli, apaguen sus micros. Por favor, apaguen sus micrófonos. Araceli, por favor, Rosalín, apaguen sus micrófonos. Araceli. Araceli. Presente, Miss. ¿Alguien le puede pasar a Araceli, por favor, para que apague su micrófono? ¿Con sus compañeras? Ya, nos quedamos en 32. García Siunta. García Siunta. Gordillo Ramos. Presente, Miss. Gutiérrez Capira. Presente, Miss. Cierre Hilario Cana. Huacán Taracáceres. Presente, Miss. Guamaní, ¿qué? Guamaní Ciuro. Guamaní Herencia. Guamaní Hayasi. Guamaní Presente, Gorosara. Miss. Presente, Miss. Guamaní Patiño. Huanca Miranda. Presente, Miss. Huaraca Quispe. Wilcapoco Vargas. Wilca Tapia. Y qué pasa Cueva. Presente, Miss. León Cori. Yogia Siyu. Presente, Miss. Mamani Apasa. Presente, Miss. Mamani Kaya. Mamani. Presente. Elizabeth. Mamani Juan Carlos. Mamani Quispe Ángela. Presente, Miss. Mamani Silva. Mendoza Guamán. Minaya Collado. Minaya Collado. Mogollón Guevara. Presente, Miss. Moyo Condori. Presente, Miss. Ochoa Mamani. Ojeda. Pachapuma Quispe. Presente, Miss. Pari Alvarado. Presente, Miss. Pereira Suazaca. Pilco Cueva. Presente. Quiso Capa Chua. Quispe Lazo. Quispe Medina. Presente, Miss. Quispe Ortiz. Quispe.
Roa Espirilla. Presente, Miss. Ya. Rodríguez Silva. Presente, Miss. Roque Huarihuanca. Presente, Miss. Sale Lima. Stuart Bolívar. Presente, Miss. Suni Lenguani. Presente, Miss. Ya. Supo Letona. Taipe Yamoca. Presente, Miss. Taipe Rivas. Ticona Fernández. Tito Lázaro. Presente, Miss. Tuni Quispe. Velázquez Tacora. Y Velasco Ala. Presente, Miss. Ya. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, vamos a empezar nuestra clase de hoy con lo Miss, que- falto yo. Miss, yo también. Yo también falto. Pero ya, si les he llamado, lo siento mucho, ya no voy a tomar la lista ya. Si no están dentro de la lista, puede ser. ¿Cuándo se? A ver, ¿quiénes faltan? Vargas Flores Amanda. Urbina. De la Cruz Taboada. Vargas, Urbina, ¿qué más? Flores Urbina, Roxana. Ya. ¿Qué más falta? Vargas Miss. Amanda. ¿Llegó a escuchar Bedregal? Vargas, ¿qué más? Miss, yo falto. Samata. Vargas, Samato. Samata. Odeli. Ya, ¿qué más? De la Cruz Bedregal, ¿me escuchó, por favor? Profesora, ¿llegó a escuchar Bedregal? A ver, estoy buscando. Bedregal López. ¿Sí? ¿Me escuchó? Sí, Bedregal López, ya. ¿Qué más? De la Cruz Taboada. De la Cruz Taboada. Ya. Porque tienen que estar atentos, por favor, pues. Si está entre Disculpe, si ustedes profesora. mismos se van a, si los demás micrófonos están abiertos de sus compañeros y ustedes no escuchan, ya no es mi problema. Se supone que una vez que entren a la clase no deben tener los audífonos apagados. Si no hacen caso, una, la otra, no hace caso, ya es pues ya no es responsabilidad tampoco mía. Entonces, Disculpe. ustedes mismos van a tener problemas. ¿Ya? Disculpe, profesora, me inscribieron ayer. Mi Ayer, tú apellido no es estás Quispe seguro. Moroco. Quispe, Edison Quispe Moroco. Sí. A ver. Miss, a mí no me ha llamado. Los que están, Profesora, yo también. los que se han inscrito ayer, entonces esos no están Sí. inscritos. ¿Ya? ¿Quiénes más son los de ayer? Cava Muñoz. Manuel Cervelín Manchego. Ya. Listo. Ya, Miss, entonces, Capa Muñoz. ya la anoté, Capa Muñoz. ¿Ya? Bueno, entonces vamos a seguir porque si no nos gana la hora también. Como les decía, vamos a... Miss, disculpe, es que como los micros estaban de algunos prendidos, quisiera saber si a mí me escuchó Bustinza. Que los micros estaban prendidos y creo que tampoco es nuestra culpa eso. Pero es responsabilidad de todos. Yo no puedo estar repitiendo, ya estamos pasando 20 minutos casi tan solo para llamar la asistencia. Chantal Luz Bustinza. Bustinza Maiwa, Miss. 7, sí está. Sí la llamó, Miss. Gracias, Sí, Miss. sí está. Ya. Entonces, por favor, a partir de ahora, dense en cuenta en si están trabajando, si están en un lugar público, dense en cuenta pues que no dejen sus audífonos activados, porque se van a perjudicar a los compañeros que están en clase, ¿ya? Entonces, por favor, tengan cuidado con eso, ¿ya? Cuando se les pida que se activen sus audífonos, ustedes activan sus audífonos, hablan, preguntan, responden, lo que sea. Pero mientras estemos en clase, por favor, mejor apáguenlos, ¿ya? Los que sí se les pide son las cámaras, por favor. Las cámaras se les está pidiendo. Se está tomando pantallazos de la asistencia,
¿ya? Entonces, unos están, otros no están. A los últimos ya son puros nombres, nomás ya veo. Ya no veo ni caras, nada. Entonces, esto ya saben que es una nota también, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a empezar el día de hoy con lo que son los niveles de organización de los seres vivos, ¿no? Los distintos componentes de la materia es a base de carbono, hidrógenos, nitrógenos, que son los elementos, son átomos, ¿no es cierto? Moléculas que están formadas por átomos. Entonces, todos estos componentes de la materia tienen la propiedad, dice, de organizarse para formar un todo. Que puede ser una persona, como nosotros, por ejemplo, o un simple grano de arena, ¿no? Entonces, el grado de organización de una persona, como somos nosotros una materia viva, va a ser más elevado, más complejo, digamos, más estructurado que el que va a requerir de repente la formación de un grano de arena, que va a ser una materia inerte, ¿no? Que es un ser sin vida. En cambio, nosotros que somos materia viva, que somos seres vivos, vamos a necesitar un grado de complejidad mayor. Va a ser más difícil nuestra formación, nuestra organización como seres vivos, ¿no es cierto? Entonces, de ahí es que los científicos empiezan a describir, digamos, ¿no? los niveles de organización de la materia, para que, como una escala, ¿no? Que va de menor a mayor grado de organización. Entonces, ellos establecen estos niveles de organización para justamente identificar estos diferentes niveles en cuanto a la formación de la materia, ¿ya? Entonces, hay materia viva, como somos los seres vivos, y hay materia inerte, que son, por ejemplo, la materia que no tiene vida, ¿no? Como la arena, las cosas, los objetos, por ejemplo. Entonces, vamos a estudiar nosotros estos niveles de organización para ver el grado de complejidad de cada nivel, ¿ya? Cada nivel es más, tiene características más que el otro, ¿no? Es como si fuese una grada, ¿no? Que va ascendiendo, y el nivel inferior, el que le sigue va a tener mucho más características que el siguiente, y así posteriormente hasta que se llegue a un nivel máximo de organización, ¿ya? Como les decía, en la materia viva, ¿no? Hemos dicho que hay dos materias, una viva y una inerte. Entonces estamos en la materia viva. En la materia viva existen varios grados de complejidad, que son los niveles de atención. Entonces aquí vamos a diferenciar lo que son los niveles abióticos, que no tienen vida. Abióticos es sin vida, y los niveles bióticos es la materia viva, ¿no es cierto? Como les decía, entonces esta materia viva, decirle los seres vivos, cumplen tres funciones especiales. Tan solo los seres vivos cumplen estas tres funciones especiales, ¿no? La materia inerte no puede cumplir estas tres funciones. Tan solo los seres vivos, que es en el nivel donde ya hay un nivel biótico, ¿no? Un nivel donde hay vida. Entonces, ¿cuáles son las tres funciones principales de los seres vivos? La primera es la nutrición, que es un intercambio de materia y energía con el medio, con el objeto de aportar la materia necesaria para desarrollarse y reproducirse, y la energía para realizar el resto de funciones vitales. Entonces, vamos a decir que la nutrición es el intercambio de materia y energía con el medio, ¿no es cierto? ¿Con qué objeto? De aportar la materia necesaria para desarrollarse y reproducirse, y obtener también la energía para realizar el resto de funciones vitales. Entonces, esa es la función de la nutrición. La otra función importante de los seres vivos es la reproducción. Esto quiere decir que es la capacidad de formar, obtener copias de los individuos, tal cual no son exactos los primeros, ¿no es cierto? Por ejemplo, nuestros papás nosotros no somos idénticos a nuestros padres,
¿no? Ni nuestros hijos tampoco van a ser idénticos a nosotros. Y nuestros nietos tampoco van a ser idénticos a sus papás o a los abuelos, ¿no? Entonces, la reproducción es la capacidad de formar copias de individuos, pero no son copias exactas, sino vamos a lograr la continuidad de la especie, ¿no? La continuidad de la especie, propagando de tal manera los genes, ¿no? De los individuos. Por ejemplo, los individuos no van a ser infinitos, ¿no? Nosotros no vamos a ser eternos, ni tampoco los animales son eternos, ¿no? Los individuos somos finitos, o sea, tenemos un tiempo definido y vamos a fallecer, vamos a morir, vamos a desaparecer. Pero nuestros genes se van a quedar en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestros bisnietos, y así sucesivamente se va a proseguir, se va a propagar la especie, ¿no? Entonces, esa es la función de reproducción. Entonces, de igual manera, por ejemplo, ocurre con los animales, ¿no? De repente con el perro, con las aves, ¿no? Empiezan a tener hijos y, bueno, cuando llega a una edad de viejitos ya se muere, pero ya quedó el hijo se reproduce, tiene otros hijitos y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esa es una función de los seres vivos, ¿no? Que crece, nace, crece y se reproduce, ¿ya? Y la otra relación de los seres vivos es la otra función es la de relación. Esto quiere decir que tienes la capacidad de captar las variaciones del medio, ya sea interno o ya sea externo, ¿no? Y nosotros vamos a procesar esos estímulos y vamos a responder a los mismos. ¿Con qué objeto? De mantener un equilibrio con el medio interno o con la homeostasis frente a cualquier variación del externo, ¿no? Entonces, esta función de relación quiere decir que nosotros tenemos la capacidad de captar cualquier variación que haya en el medio externo o también entre nuestro medio interno, ¿no es cierto? Para recibir esos estímulos, nosotros los vamos a procesar y vamos a responder también a los mismos. ¿Para qué? Cosa que así vamos a lograr un equilibrio en nuestro medio interno que se llama homeostasis y para que no haya esa enfermedad, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un desequilibrio en la homeostasis, en nuestro medio hay un desequilibrio, ahí se produce la enfermedad. Cuando estamos enfermos, ese equilibrio desaparece, ¿no? Hay un desequilibrio, por ejemplo, ingresan los virus, las bacterias, entonces hay un desequilibrio, ahí es donde se produce la enfermedad. En cambio, cuando hay un equilibrio en nuestro medio interno, eso se llama homeostasis y estamos sanos, ahí tenemos salud. Entonces, esa es la función de relación, ¿no? Eso quiere decir que el ser humano, el ser vivo, se puede adaptar, ¿no? Se puede adaptar a cualquier estímulo, ya sea externo o también interno de nuestro mismo cuerpo, ¿no es cierto? Esto se logra por la homeostasis. La homeostasis es el equilibrio que se va a ver internamente. Cuando hay un equilibrio, que eso quiere decir que estamos sanos, ¿no? Cuando toda nuestra función de nuestro cuerpo, todas nuestras funciones están equilibradas, estamos sanos. Cuando empieza a fallar algo en nuestro cuerpo, en alguna parte de nuestro cuerpo, ocurre ese equilibrio, ¿no? Ya no está equilibrado, ocurre un desequilibrio y ahí empieza a presentarse la enfermedad. Entonces, nosotros, una de las funciones principales del ser vivo es esa, ¿no? De relación. Entonces, nosotros, por ejemplo, en caso cuando hay un desequilibrio interno, por cualquier causa que fuese, estos procesos se activan para restablecer el equilibrio, ¿no? Automáticamente nuestro cuerpo empieza a responder para lograr de nuevo ese equilibrio. Por ejemplo, ¿no? Cuando se pasa esto de la homeostasis en la transpiración, ¿no? Cuando este proceso se registra la secreción de líquidos sobre la piel, cuando nosotros estamos en el calor, estamos en el sol, estamos en la playa o estamos haciendo un esfuerzo, digamos, un ejercicio,
y empezamos a transpirar, ¿no? Empezamos a transpirar, nos empieza a caer gotas de agua de la frente, ¿no? De repente, entonces esa es una reacción, ¿no? Una reacción de nuestro cuerpo, porque esa transpiración abre los poros y empieza a refrescar. Esa transpiración, ese líquido empieza a refrescar nuestra misma piel, ¿no? Empieza a humedecerla nuestra misma piel. Entonces, es una forma de compensar ese desequilibrio que hay en nuestro cuerpo. Cuando nosotros estamos en el sol, ¿no? Cuando estamos en el sol, nosotros, o no, cualquier persona, de repente las plantas, los animales, ¿no? Están en el sol, tratan de buscar la sombra, siempre. Nosotros no podemos estar todo el día parados en, no sé, de repente en medio de un parque o de una cancha en todo el día bajo el sol. No podemos, ¿no? Nos empieza a doler la cabeza, nos vamos a insolar, nos vamos a deshidratar. Entonces nosotros buscamos el sol. Igual los animales también, ¿no? Los animales no pueden estar todo el día bajo el sol, los perros, digamos, ¿no? Entonces buscan una sombrita donde refugiarse, ¿no? Entonces es un medio de compensación. Eso es lo que hace el cuerpo, ¿no? Ante esos estímulos, el cuerpo busca esas soluciones. Es igual las plantas también, ¿no? Las plantas cuando están mucho tiempo en la sombra, ustedes han visto, a veces buscan, ¿no? Ya no crecen derechitas, sino a veces se crecen para un lado, justamente para el lado donde está el sol, porque buscan el sol. O lo contrario, ¿no? Si está mucho en el sol, también se seca. Entonces, todas esas cosas, por ejemplo, son ejemplos de homeostasis. Es como nuestro cuerpo reacciona para lograr ese equilibrio, ¿no? En nuestro interior. Así también, por ejemplo, tenemos la regulación de la presión arterial, ¿no? Cuando a veces nosotros nos sentimos mal, a veces sentimos que la presión se nos baja, nos sentimos que nuestra piel está fría, sentimos que nos vamos a desmayar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? De repente nos abrigamos más, nos podemos tomar un café, ¿no? O algo dulce, y después nos sentimos mucho mejor, ¿no? Entonces, es una compensación que se realiza para que no haya ese desequilibrio. De igual manera, cuando la aceleración de la respiración, por ejemplo, cuando a veces hacemos un ejercicio, cuando estamos corriendo y sentimos que nos falta el aire, entonces nosotros, ¿qué empezamos a hacer? ¿No? Empezamos a respirar más rápido. ¿Para qué? Para compensar esa falta de oxígeno que hay en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, aceleramos más rápido la respiración para compensar la falta de ese desequilibrio que hay en nuestro interior, ¿no? Entonces, viendo eso, ya hemos visto qué cosas son los niveles de organización, ¿no? Va a ser el nivel, son los niveles, una jerarquía, digamos, de los niveles a base de la formación, digamos así, de elementos químicos de los seres, ¿no? Hay dos niveles marcados, digamos así. Hay un nivel que es abiótico, que es un nivel sin vida, ¿no es cierto? Donde hay materia inerte, y hay un nivel biótico, ¿no? Que es donde está la materia viva, donde empieza la vida, mejor dicho, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a ver eso, y dentro de los seres vivos, los únicos que tienen esas tres funciones importantes son los seres vivos, nada más, ¿ya? A ver, Araceli, dime cuáles son las tres funciones de los seres vivos. Araceli Taipe. Aquí estoy. Araceli Taipe, ¿cuáles son las tres funciones de los seres vivos? ¿Escucha, profesora? Sí, te escucho. ¿Araceli? Sí. ¿Cuáles Las son tres las funciones son la nutrición, la reproducción y la relación. Ya, muy bien. ¿Por qué no prendes tu cámara? Sí, profesora, disculpe, me estaba limpiando, estaba un poco...
Estoy con la gripe. No, pero no pasa nada por la cámara, no me vas a pasar la gripe. ¿Ya? Ya, entonces hemos dicho los niveles de organización, y dentro de esos niveles hay dos niveles marcados, ¿no? Que es el nivel abiótico, que es el que no tiene vida, y de ahí para arriba es el nivel biótico, que sí son los que tienen vida. Dentro del nivel biótico, donde están los seres vivos, tenemos tres funciones principales de los seres vivos, que es la nutrición, la reproducción y la relación. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a seguir lo que son los niveles de organización. Entonces vamos, como ustedes han visto en esta diapositiva, vamos a empezar con el nivel subatómico, ¿no? Vamos a empezar acá por los elementos químicos que van a juntarse y van a formar lo que es un átomo, ¿no? Del átomo va a formar las moléculas. De las moléculas se va a juntar se unen y van a formar las células. Las células van a reunirse, van a juntar los tejidos. Los tejidos van a formar un órgano. Los órganos van a formar el sistema de órganos. De ahí van a formar un individuo, una población, una comunidad, un ecosistema, y el final es la biosfera. Entonces son todos estos niveles de organización de los seres vivos que vamos a desarrollar uno por uno, ¿no? Entonces vamos a empezar con el nivel subatómico, ¿no es cierto? El primerito, que está formado por los elementos químicos, ¿no? Por las partículas de los elementos químicos. Por ejemplo, tenemos lo que son los protones, los que son neutrones, los electrones. Está formado por eso, son los subatómicos, ¿no? Después seguimos con el nivel atómico, que son átomos que forman los seres vivos y que se denomina bioelementos. Son átomos. Entonces ya la unión de protones, neutrones y electrones van a formar los átomos, ¿no? Y estos átomos son los que van a formar los seres vivos y se van a llamar bioelementos. Entonces el átomo es la unidad más pequeña de la materia. ¿Sí? El átomo es la unidad más pequeña de la materia. Este átomo decimos que está formado por elementos químicos, ¿no es cierto? Por partículas de elementos químicos. De ahí va a salir el átomo, que es la unidad más pequeña de la materia. De ahí la unión de dos o más átomos de un mismo diferente elemento se va a llamar molécula, ¿ya? Que es la unión de dos o más átomos del mismo o diferente elemento. Por ejemplo, esta molécula dice H2O. ¿Qué significa H2O? A ver, Melanie supo, ¿qué cosa Agua, es? mi. Agua, ¿no es cierto? Esta es una molécula de agua, que está formado por dos átomos de hidrógeno y una de oxígeno. Entonces, H2O, esa es una molécula. Después de la molécula, bueno. En las moléculas tenemos dos grupos de moléculas que van a las inorgánicas, que se encuentran en la materia viva y en la inerte. Estas inorgánicas están en la materia viva y en la inerte. ¿Cuáles son? El agua y las sales minerales. Y las moléculas orgánicas que se van a encontrar solo en la materia viva, ¿ya? ¿Cuáles son? Los glúcidos, los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos y las vitaminas. Ya, entonces, como les decía, Mónica, por favor, apaga tu audio. Entonces, las moléculas, ya como hemos dicho, es la unión de uno o más átomos, ¿no? Existen dos tipos de moléculas. Las moléculas inorgánicas, que son las que se encuentran en la materia viva y en la inerte, o sea, la que no tiene vida.
y son el agua y las sales minerales. En las moléculas orgánicas se encuentran solo en la materia viva, ¿no? Orgánicas solo en la materia viva. Los principales son los glúcidos, los lípidos, proteínas, ácidos nucleicos y vitaminas. Después de la molécula, sigue el nivel celular, ¿no? Ya hemos visto que está el subatómico, el atómico, el molecular y ahora viene el nivel celular. El nivel celular es donde ya encontramos a la célula y es el primer nivel con vida, ¿no? A partir de acá ya tiene vida, ya hay vida, a partir de la célula. Ya, en este caso las células se divide en dos tipos de células. Una es la eucariota, que son las células animales y vegetales, y otra es la célula procariota, que son los organismos unicelulares como las bacterias, los protozoos, ¿ya? Entonces, vamos a decir que en el nivel celular vamos a encontrar la célula, que es la unión o la formación, digamos, de varias moléculas, y es donde ya hay el primer nivel con vida. Dentro de las células vamos a encontrar dos tipos de células, la eucariota, que son las células animales y vegetales, y la procariota, que son los organismos unicelulares como las bacterias, los protozoos. Hay ocasiones, ¿no? Por ejemplo, estas bacterias, estos protozoos viven solos, dicen, ¿no? Viven solos en el medio, no necesitan estar juntos unos con otros. Pero hay ocasiones donde se encuentran estas células juntas, agrupadas, que se llaman colonias. Estos organismos unicelulares a veces se juntan en colonias para mantener, por ejemplo, para obtener su alimento y también más que todo para su supervivencia, ¿no? Para poder vivir. La célula es la unidad estructural, funcional y genética más pequeña en los seres vivos. Todos los seres vivos están formados por células, ¿ya? Entonces vamos a decir que la célula es la unidad estructural, funcional y genética más pequeña en los seres vivos. ¿Cuál era la unidad básica en la materia? Átomo, Miss. El átomo, ¿no es cierto? El átomo es la unidad básica de la materia, ¿no es cierto? No se confunda. El átomo es la unidad básica de la materia, de toda la materia. Y la célula es la unidad estructural, funcional y genética más pequeña en los seres vivos, ¿no? Entonces, la célula es la unidad básica de los seres vivos y el átomo es la unidad básica de la materia, ¿no? En cuanto a cuando decimos organismos pluricelulares, es un individuo que está constituido por varias clases de células que están organizadas en tejidos, órganos y sistemas, ¿ya? Ese es un organismo pluricelular. Son varios tipos de células que están organizadas en varios tejidos, órganos y sistemas. Ya. Los tejidos son conjuntos organizados de células que comparten características semejantes y cumplen una función determinada, ¿no? Entonces ya hemos visto que estamos en las células, ¿no es cierto? Las células son de dos tipos. Las células eucariotas, que son las animales y vegetales, y las células procariotas, ¿no es cierto? Que son los organismos unicelulares, que tan solo tienen una célula. Entonces, de la unión de estas células, que son iguales y que tienen una misma función, van a formar los tejidos, ¿ya? Los tejidos. Tenemos muchos tejidos en el cuerpo humano, tenemos muchos tejidos. Los más importantes y principales
Por ejemplo, son los tejidos, el epitelial, que está formado por varias capas de células que van a recubrir el organismo. Por ejemplo, el tejido epitelial lo encontramos en la piel, ¿ya? En la piel, todos los tejidos que están revistiendo las mucosas, digamos, las fosas de la nariz, el conducto auditivo externo, todo ese tejido, ese es el tejido epitelial, ¿no? Porque va a cubrir todos los órganos, cualquier organismo ya sea interior o exterior, ¿no? Ese es el tejido epitelial. Este tejido son las células, no tienen, digamos, mucha sustancia intersticial, ¿no? No hay, digamos, un líquido, una sustancia, una entre otra. Las células son pegaditas, son pegadas unas con otras, que van a crear justamente como una capa, ¿no? Unas capas. Y eso es lo que vamos a encontrar nosotros en la piel. Entonces, el tejido epitelial es uno de los tejidos que va a ser lo que es de revestimiento. Como ustedes están viendo, el tejido epitelial está formado por células que son semejantes, ¿no? Son casi iguales todas y tienen una misma función. Los tejidos conectivos o conjuntivos sirven para conectar o unir diversos tejidos, ¿no? También tienen otras funciones como de reservar la grasa, de sostén, de defensa. Entonces, por ejemplo, estos tejidos tienen bastante sustancia intercelular, ¿no? Eso quiere decir que hay bastante líquido entre una célula y otra célula, hay bastante líquido. No es como en el epitelial, que están unas unidas muy seguiditas de las otras, no. En el tejido conectivo hay sustancia, hay bastante sustancia intersticial entre las células, ¿no? El tejido adiposo es el que almacena los lípidos, es de aislante térmico y protector mecánico. Es lo que nosotros llamamos, por ejemplo, la grasa, ¿no? El tejido adiposo es lo que llamamos nosotros la grasa de nuestro cuerpo, ¿no? De nuestros brazos, nuestras piernas, por ejemplo. ¿Y por qué es aislante térmico? Porque también nos protege del frío y nos protege también del calor, nuestra grasa. Y asimismo es protector mecánico. Cuando nosotros a veces nos caemos, ¿no? Nos golpeamos, por ejemplo, evita este tejido adiposo, evita que los huesos se rompan, ¿no? Se produzca una fractura, por ejemplo. Y simplemente a veces se pone morado, verde, ¿no? Entonces es un golpe nada más. Entonces este tejido adiposo tiene esa función, ¿no? Imagínense si no tuviésemos, por ejemplo, las personas que son, ustedes han visto a los niños de allá de África, a esos niños que son desnutridos, no tienen tejido adiposo, ¿no? Porque tan solo sus miembros, sus brazos, sus piernas, tan solo son puro huesito y pellejo nada más, ¿no? Nada más. No tienen tejido muscular ni tampoco tejido adiposo. Entonces, digamos, si ellos un golpe fuerte, fácilmente pueden sufrir una fractura, ¿no? Entonces no tienen una protección, como es el tejido adiposo. Otro tejido también que tenemos importante es el tejido cartilaginoso, que es un tejido conectivo esquelético que va a recubrir las articulaciones y va a intervenir en el crecimiento de los huesos, ¿ya? Por ejemplo, nosotros hemos visto en las articulaciones, en la rodilla, en los codos, ¿no? Todas las articulaciones está cubierta por tejido cartilaginoso. Nosotros vemos los cartílagos, nosotros podemos verlo en la carne del pollo, de la res, nosotros podemos ver, ¿no es cierto?, los cartílagos. Entonces, este tejido cartilaginoso va a ayudar a intervenir en el crecimiento de los huesos, ¿no? En el tejido óseo es también un tejido conjuntivo que se va a caracterizar por tener una matriz extracelular mineralizada.
¿no? Entonces, las células del tejido óseo no son líquidas, ¿no? Como esta sustancia que en el tejido conectivo hemos dicho que hay una abundante sustancia extracelular, esa sustancia líquida, ¿no es cierto?, que se mueve. En este caso es todo lo contrario. Esa sustancia extracelular está mineralizada, está dura, está compacta, y es lo que va a formar justamente los huesos, ¿no? Ese es el tejido óseo. ¿Ya? Entonces, la sangre, que también es un tejido líquido que va a recorrer por todo el organismo circulatorio en el interior de los vasos sanguíneos, ¿no? Gracias al bombeo del corazón. El corazón late, el corazón bombea y hace que la sangre circule por todo nuestro organismo. Entonces la sangre también es un tejido. El tejido muscular es el responsable de los movimientos corporales, ¿ya? Entonces él es el que va a permitir que nosotros podamos saltar, podamos de repente correr, ¿no? Entonces su función al momento de contraerse ante la presencia de estímulos, ¿no? Por ejemplo, a veces de repente si nosotros nos estamos acercando la mano al fuego, entonces inmediatamente nosotros vamos a contraer nuestro brazo, ¿no? Entonces, esa es su función, ¿no? Entonces, el tejido muscular es como un elástico que se estira y se contrae, ¿no? Se estira y se contrae. Entonces, esos son tenemos otro tejido también, el tejido nervioso, que va a permitir que el organismo responda a todos los cambios de su medio externo, ¿no? E interno. Es un tejido que va a servir de comunicación, digamos así, donde se va a controlar todas las funciones de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, digamos, de nuestro organismo, cómo vamos a hacer. Todos nuestros órganos van a estar relacionados mediante el tejido nervioso, ¿no? ¿Cuál es la célula del tejido nervioso? Es la neurona. Entonces las neuronas son las células que van a estar llevando y trayendo toda la información, todos los estímulos que vamos a realizar todos nuestros órganos del cuerpo. Entonces, como hemos visto, del nivel celular hemos pasado a lo que es el nivel tejido, que el tejido es un conjunto de células, ¿no? Semejantes, con las mismas características y que van a tener una función también idéntica, ¿no? Entonces, el conjunto de estas células van a formar lo que es un tejido. Y como ya hemos visto en el cuerpo humano, tenemos muchos tejidos. Los principales es el tejido epitelial, el tejido conjuntivo, el tejido cartilaginoso, el adiposo, el tejido óseo, el tejido nervioso, ¿no? Entonces, todos esos tejidos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta, chicos? Me hizo una pregunta. A ver, ¿de quién me está hablando? Soy Adriana. Quisiera saber si el tejido nervioso está conformado por neuronas y células, o me estoy equivocando. ¿Neuronas qué? Neuronas y células. El tejido adiposo está conformado por eso. ¿Adiposo? Sí. Nervioso. Sí, el tejido nervioso. Yeah. El tejido nervioso, las células que lo forman al tejido nervioso son las neuronas, ¿ya? Cada tejido tiene sus células, ¿no? Hemos dicho que cada tejido tiene sus células idénticas y que hacen la misma función, ¿no? Según el tejido que lo van a conformar, reciben su nombre, ¿no? Por ejemplo,
las células del sistema del tejido nervioso se llaman neuronas. ¿Ya? Las células del tejido adiposo se llaman adipocitos. Las células del tejido muscular se llaman miocitos. Las células del tejido óseo, ¿no? De los huesos, se llaman blastocitos. Entonces, cada célula, cada tejido va a tener sus células. Y esas células van a tener, son especiales para ese tejido nada más. ¿Ya? No sirven para otro tejido. Entonces, cada tejido está formado por un tipo de células. Cada tejido tiene sus propias células. Como le decía a Adriana, el tejido nervioso, ¿cómo se llama su célula? Se llama neurona, ¿no? Entonces, digamos, la neurona son las células del tejido nervioso. La neurona no está en el tejido, digamos, cartilaginoso. No está ahí, no es, ¿no? Cada célula tiene su función en su tejido. Entonces, ya las células de cada tejido vamos a verlo también más adelante. Simplemente era una mención de los diferentes tejidos que tiene el cuerpo humano. ¿Ya? Ya, gracias, Miss. Profesora, una consulta. Sí, Valeria. Sí, mire, yo he visto algunas personas, creo que los diabéticos, algo así, se golpean y se pone su piel así moradita o medio verdecita. O también hay algunos pacientitos que cuando se les coloca, por ejemplo, un inyectable en su barriguita, ¿no? Se les pone también morado. Ellos tienen problemas con la piel, ¿es su tejido que tiene algún problema o es su sangre? Ya, mira, por ejemplo, ¿cómo te digo? Es lo normal. A ver, por favor, Carmen Rosa, apaga tu audífono. Carmen Rosa. ¿Qué fue? ¿Serio? Me amanecí, pero ya me escribo. Ah, sí, a las 12. El otro se había dormido a las 1 de la noche. Carmen Rosa, por favor. ¿Alguien le puede decir a su compañera que apague su audífono? A ver. Carmen Rosa, por favor, apaga tu audífono. Ya. Entonces, yo les digo, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros a veces vemos, cuando nos golpeamos, ¿no? Cualquiera, a veces nos golpeamos, se nos pone rojo, después se va a poner verde, morado, ¿no? Entonces, eso es una fragilidad capilar, ¿no? A veces depende del golpe que puede ser. A veces en el músculo hay varias arterias, hay venitas, hay arterias, hay vasos capilares donde circula la sangre, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros sufrimos un golpe, vamos a ver que la sangre se va, como que digamos, se va a esparcir, ¿no? Se rompe esos vasos capilares, se rompen y la sangre se va a esparcir, ¿no? Y por eso es que la piel toma un color moradito, ¿no? Medio oscuro, digamos. Esos son los golpes, en los golpes. Muchas personas tenemos fragilidad capilar. No todos nos sucede lo mismo, no a todos nos va a pasar igual, ¿no? Por ejemplo, a veces yo me puedo golpear, a mí me puede doler nada más, pero sin embargo a otra persona se le puede poner verde o se le puede poner morado, ¿no? Depende de la fragilidad capilar, depende también del tejido adiposo. De repente, si yo soy más gordita y tengo más tejido adiposo, me voy a proteger mucho mejor. En cambio, si es una persona más delgada y no tiene tanto tejido adiposo, también se le va a poner más rápido, más morado o verde, ¿no es cierto? Y también hay personas que tienen problemas con la sangre, con la circulación de la sangre, ¿no? Por ejemplo, cuando tú me dices que a esas personas que se ponen las inyecciones, por ejemplo, sobre todo los pacientes diabéticos, son los que se colocan la insulina en la barriga, ¿no? En el abdomen. Y muchas veces
se les pone moradito. ¿Por qué? Porque la inyección, la insulina, se coloca subcutánea, ¿no? Entonces, no es una inyección que sea profunda, no es una inyección que va hasta el músculo, hasta adentro, no es profunda. Cuando se coloca la insulina, la insulina se coloca en el tejido subcutáneo, o sea, de la piel más a la siguiente capa, nada más. No es profundo que va hasta el músculo, no va, sino tan solo llega hasta la parte subcutánea. Entonces, como esta inyección se coloca en la parte, en el tejido subcutáneo, de todas maneras va a producir, ¿no? El hecho de que entre una aguja ya es ya te provoca, digamos, es un procedimiento, ¿no? Ya te va a provocar una ruptura de vasos, te va a provocar, cuando tú te pinchas, te va a salir sangre. Te sale sangre automáticamente de la herida, ¿no es cierto? Aunque sea un pinchón con una aguja, te va a salir una gotita de sangre. Entonces, el hecho de colocar una inyección es más traumático, ¿no? Es más traumático y te puede producir fragilidad de los vasos capilares. Y como esa inyección es subcutánea, o sea, es casi superficial, rápido se nota que la piel se queda moradita o verde, ¿no? Más que todo me da rojita, moradita, y después pasan los días y se va a desaparecer, ¿no? Más que todo cuando tienen fragilidad capilar. Hay pacientes que tienen fragilidad capilar y les puede producir eso, ¿no? Ese color de, esas reacciones, digamos. Al mínimo golpe se les va a poner rojito, rojo o morado, al mínimo, ¿no? De repente un pellizcón, de repente se le va a poner verdecito, moradito, ¿no? Porque hay fragilidad capilar. O sea, los vasos automáticamente se van a romper y se va a producir como un pequeño sangrado, digamos, ¿no? Un pequeño sangrado y esa sangre, hasta que se reabsorba de nuevo en los músculos, entonces va a provocar ese color de la piel morada, ¿ya? Pasan los días, se reabsorbe la sangre internamente y la piel también ya toma su color normal. ¿Ya? ¿Me escuchan? A ver, Noemí. Ya, y hay personas así, creo que afecta un poco por lo que es el color de piel, porque hay otras personas así con sus blanquitas. No te escucho, un poquito más fuerte, no te escuchamos, a ver. Ya ¿me escucha? A ver, dime. Ya creo que eso también afecta por el color de piel, porque hay otras personas así que somos blanquitas y cuando se hacen así tipo de moretones o algo, se les nota más verde y más claro, pero a comparación de personas morenitas así, no se les nota mucho, pero sí un poquito. Y eso también tendría que ver con claro. También, ¿no? Pero, o sea, lo que, claro, puede hacer también, a las personas que son más, la piel más clara, se les va a notar más, lógicamente, que a una persona que seamos con la piel más morena, ¿no? Entonces, pero, o sea, por dentro, lógicamente, debajo de la piel, a todos pasa lo mismo, ¿no? El hecho es que de repente si la piel es más clara, puede ser que se note más o dure más en pasar, ¿no? En cambio, los morenos no tanto, ¿no? Entonces, pero suele pasar eso, ¿no? Por ejemplo, ese es el problema de que a veces, esa es la fragilidad capilar, ¿no? Inclusive cuando a veces tú te pones unas inyecciones, cuando te han puesto algún tratamiento, digamos inyecciones para la gripe, yo qué sé, muchas veces cuando nos han colocado la inyección en la nalga, muchas veces nos han dejado moradito, ¿no? Al día siguiente vas a colocarte tu otra inyección y vas a sentir todavía que tienes como una bolita o vas a sentir que tienes como como una zona media moreteada, ¿no? Entonces, si te van a colocar en la otra nalga. Entonces, pero eso pasa, ¿no? ¿Y qué pasa cuando se hacen? Ya, bueno, he escuchado varios casos de algunas señoras que cuando van a colocarse alguna inyección y cuando le colocan en la parte de la nalga, dice que se queda como una bolita, pero así, o sea, de un mes así. Ya. Por ejemplo, a veces depende mucho de los medicamentos, ¿ya?
hay medicamentos que son más fuertes que otros. Entonces, hay medicamentos, ustedes habrán visto, hay medicamentos que son lechosos, ¿no? Hay medicamentos que son como aceitosos, ¿no? Como espesos. Hay medicamentos que son transparentes. Hay medicamentos también que son de repente más oscuros, ¿no? De color rojo. Entonces, hay diferentes tipos de medicamentos. Los medicamentos tienen diferente presentación, ¿no? Los medicamentos, los lechosos y los aceitosos son los más, digamos, más duros, más fuertes, más dolorosos también, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando te colocas algún medicamento, lo ideal es que te debes de sobar, ¿no? Sobar suave nomás, ¿no? ¿Para qué? Para que el medicamento se absorba, ¿no? En todo el músculo. Ustedes saben que el músculo del glúteo es grande, el músculo del glúteo de la nalga es un músculo grande. Entonces nosotros tenemos que mover, ¿no? Rotar, suave, no fuerte, no así, ¿no? Sino hacerlo suave para que el medicamento se reabsorba, ¿no? Se reabsorba en todo el músculo y no quede nada, ¿no? Cuando el medicamento se queda en ese sitio, a veces tarda en disolver y se va a formar lo que son como unas pelotitas, unos panes que le decimos nosotros, ¿ya? Creo que se hinchan. Claro, inclusive también siempre se recomienda a los pacientes cuando se colocan este tipo de medicamentos que son fuertes, se les recomienda que deben ponerse en la casa, por ejemplo, pañitos de agua tibia con sal, ¿no? O si no, se compran una crema, esas cremas para el dolor, por ejemplo, diclofenaco, irudoid, ¿no? Hay cremas que son para el Vivaporub, que son para los dolores, para los golpes. Y entonces en la casa hay que sobarse, ¿no? La nalga hay que sobarse para que ayude justamente a que se reabsorba todo el medicamento y no quede este tipo de bolitas, de pancitos, ¿no? Entonces, con eso pasa, no hay problema con eso. ¿Ya? Profesor, Entonces, otra pregunta. Dime. Si por ejemplo llegamos a tener el golpe en la parte del ojo, y lo dejamos pasar el moretón, más adelante esto puede traer consecuencias. Claro, sí. Por No, ejemplo, eso es peligroso, porque ustedes habrán visto muchas veces, sobre todo los pacientes que tienen presión alta, que sufren de presión alta, el ojo se les enrojece, ¿no? Hay una hemorragia en el ojo. Entonces, eso es peligroso porque se puede llegar a perder la vista. Es como si fuese una hemorragia en cualquier parte de tu cuerpo, ¿no? El signo de sangre en el ojo significa que está la presión alta. Eso hay que tener mucho cuidado. Bueno, es diferente de repente si te caes, es diferente de repente si a veces se pelean, ¿no? Y te mandan un puñete, digamos, en el ojo y te dejan el ojo rojo. Eso es diferente. Eso se reabsorbe, pero hay que tener mucho cuidado porque puede afectar la vista. O sea, es peligroso. Ustedes saben que la vista es un órgano o sea, hay que tener mucho cuidado. No es como si fuese, digamos, la pierna, el brazo, de repente, ¿no? Entonces, el ojo es hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Porque le puede afectar. Ya mis. Una pregunta. Dime. ¿Me escucha? ¿Evelyn? No, Sí, Joana. una pregunta. Dime, Evelyn. Miss, ¿qué pasa si es una pequeña herida, pero casi cerca de la vena del brazo? ¿Te afectaría un poco la vena? ¿Si tengo qué? Una herida casi en la vena, cerca de la vena que es la parte del brazo. Si es una herida, ¿te afectaría? Claro, ustedes saben que hay venas, bueno, eso vamos a estudiarlo también, pero hay venas más grandes que otras, más gruesas que otras, ¿no? Y justamente por la flexura del codo, donde tú me estás señalando, hay una vena gruesa. Sí. Es una vena gruesa, es una arteria gruesa, ¿no? Que si tú te haces un corte ahí, te puedes desangrar.
O sea, te vas a desangrar y te puedes, si no te curas a tiempo, no vas a un hospital a tiempo, simplemente te puede dar un shock anafiláctico y te mueres, ¿no? Entonces, por eso, cuando hay una herida, ustedes saben que cuando nos sangra demasiado, tenemos que hacer un torniquete, ¿no? Para evitar que sangre más. Entonces, digamos, si tú tienes una herida en la flexura, como me estás señalando en el codo, en la flexura, entonces lo que tienes que hacer es hacer un torniquete en la parte del codo más arriba, ¿no? Del hombro más abajo y del codo más arriba. Entonces, en esa parte, tú tienes que hacer acá, ¿no? Digamos acá, tienes que hacerte un torniquete, tienes que amarrar, ¿no? Amarrar con lo que sea, con lo que tengas a la mano. Un trapo, una liga, un trapo, una soga, lo que tengas, tienes que amarrarlo. ¿Para qué? Para que evitar que sangre, ¿no? En cualquier parte de nuestro cuerpo tenemos que hacer eso, ¿ya? Sí es peligroso tener una herida en una arteria gruesa, es bien peligroso. Ya, gracias, Miss. Miss, una pregunta, ¿me escucha? Sí. Le habla Joana, ¿me escucha, Miss? Joana, sí, Joana, dime. Ya. Miss, usted habló del tejido muscular que es responsable, ¿no?, de los movimientos corporales. Hay una parte que no le he entendido donde dice que son alargadas y se agrupan en haces. ¿A qué se refiere cuando se agrupan en haces? Cuando se dice que se agrupa en haces, es el tejido, ¿no es cierto? Ustedes, un haz es como, ¿cómo les digo? Ustedes han visto, por ejemplo, a ver, espérate, ahorita te voy a enseñar, acá. Esto es un haz. Es un grupo de fibras musculares, que tienen como una unión a cada lado, ¿no? O sea, no son rectos. Esto es un haz. Por ejemplo, los músculos del brazo, ¿no? Tienen esa forma como si fuesen un haz, ¿no? No son rectos, no son redondos tampoco, sino son en forma de haz, ¿no? Como una, digamos, una estructura ovalada, ¿no? Pero que tienen prolongación a ambos lados. ¿Por qué? ¿Qué hay acá a estos costados? ¿Qué hay acá en estos extremos? En estos extremos están los tendones, ¿no? Entonces, estos son los haces. Los haces vienen a ser como una forma de alargada, ¿no? Es un haz. Ese es un es una forma de, ¿cómo les digo? La batería. Espérense. Entonces, ese es un haz, ¿ya? Forman haces. Por ejemplo, acá, como estás viendo tú acá en el cuerpo humano, los músculos no son totalmente rectos, ¿no? En uno solo, de frente, digamos. Desde el hombro hasta la mano, hasta los dedos de la mano, no son un solo, sino son varios grupos en haces. Acá se va formando un músculo, del codo para abajo es otro músculo. Entonces se van formando en diferentes formas, ¿no? En haces. Esos son grupos de músculos que van a cubrir todo nuestro esqueleto, ¿ya? Ya, Miss, gracias. Ya. Entonces, chicos, vamos a seguir un ratito, porque si nos va a pasar la hora. Entonces, después de ver los tejidos, vamos a pasar, el conjunto de tejidos van a ser los órganos, ¿no? Entonces, el órgano es una estructura, dice que está compuesta por 2 o más clases de tejidos diferentes que van a interactuar para cumplir una actividad en común. Por ejemplo, acá el estómago. El estómago es un órgano, pero está formado por diferentes clases de tejidos, ¿no? Hay tejido muscular, hay tejido conectivo, conjuntivo, entonces tejido epitelial. Entonces son varias clases de tejidos que van a formar un órgano,
pero que tienen una función en común. Por ejemplo, el estómago tiene una sola función en común, ¿no es cierto? Que va a recepcionar, digamos, o demoler los nutrientes de los alimentos que ingerimos. Entonces, eso es un órgano, ¿no? El órgano está formado por 2 o más clases de tejidos, pero que tienen una función en común. El sistema es el conjunto de órganos que son interdependientes, que uno depende del otro y llevan a cabo varias funciones específicas. Entonces, acá en el sistema, estamos viendo, por ejemplo, este es el sistema digestivo, ¿no? Entonces, es un conjunto de varios órganos. Tenemos la boca, tenemos el esófago, el estómago, los intestinos, el hígado. Entonces, es un conjunto de diferentes órganos que van a ser interdependientes, que todos van a depender uno del otro. Digamos, si el sistema digestivo no puede funcionar si no hay una boca, ¿no es cierto? No puede funcionar el sistema digestivo si no hay un esófago. No puede funcionar el sistema digestivo si no hay un estómago. Entonces, todos dependen uno del otro, ¿ya? Y cada uno hace funciones específicas. La boca tritura los alimentos, ¿no? Los hace más chiquitos. ¿El esófago qué hace? El esófago los transporta, los traslada, los pasa hacia el estómago, ¿no? El estómago los va a juntar, va a absorber las sustancias nutritivas, ¿no es cierto? De ahí pasa al intestino y lo que ya no sirve, se bota, se elimina. Entonces, cada órgano cumple sus funciones, pero entre cada órgano tiene que funcionar dependiendo uno del otro. Eso es el sistema, ¿no? Como les decía aquí, un conjunto de células iguales forman un tejido. Varios tejidos forman un órgano, ¿no? Varios tejidos van a formar un órgano, como hemos dicho, el estómago, por ejemplo, como puede ser el corazón también. Y varios órganos forman un sistema, ¿no es cierto? Entonces, un sistema o un aparato. En el nivel sistémico tenemos, en nuestro cuerpo humano, tenemos nosotros varios sistemas. Por ejemplo, el sistema óseo, el sistema muscular, respiratorio, urinario, reproductor, linfático, nervioso, hormonal, digestivo. Entonces se forman diferentes sistemas, diferentes aparatos. Vamos a ver rapidito que cada uno de los aparatos o sistemas que se forman, ¿ya? Pero esto queda pendiente para más adelante, vamos a estudiar cada uno de estos aparatos, ¿ya? Entonces, el aparato circulatorio es el que distribuye los nutrientes y el oxígeno por todo nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Ese circula, es el que va a llevar a circular la sangre por todo nuestro organismo. Protege al organismo de agentes patógenos y va a regular la temperatura corporal. El aparato digestivo es el que va a extraer los nutrientes de los alimentos mediante la digestión, ¿no? Entonces, todo este aparato digestivo está formado por varios órganos que van a tener una función específica, ¿no es cierto? Entonces, eso es un sistema o un aparato. El aparato respiratorio, su función principal es conducir el oxígeno al interior de los pulmones y de ahí transferirlo a la sangre para ser repartido a todo nuestro cuerpo y después eliminar la sustancia de desecho que es el anhídrido carbónico, ¿no? Entonces el aparato respiratorio tiene esa función, ¿no? de realizar el intercambio gaseoso. Entonces en este aparato intervienen también varios órganos, ¿no? Vamos a hacer la nariz, la tráquea, la laringe, los bronquios, los pulmones. Son diferentes órganos, pero cada uno desempeña su función, ¿no? En el aparato excretor tenemos que su función principal es el encargado de eliminar las sustancias tóxicas y los desechos de nuestro organismo. A ver,
En el aparato excretor, ¿mediante qué se elimina esas sustancias tóxicas en nuestro organismo? ¿Cómo las eliminamos? Mediante la orina. Mediante la orina, ¿no es cierto? En la orina nosotros eliminamos todas las sustancias tóxicas y desechos en nuestro organismo. ¿Y dónde se produce la orina? ¿Dónde se filtra? ¿Dónde se produce? En la vejiga. ¿La vejiga? No. La vejiga, Los riñones. Los En riñones. los riñones. Riñones. En los riñones es donde se filtra. En los riñones, Miss. En los riñones, ¿no es cierto? Entonces, en los riñones se va a producir lo que son la orina. Se filtra, la sangre se filtra, todos los metabolismos, y tan solo de ahí va a salir lo que es la orina. ¿Dónde se deposita? ¿Dónde se alberga la orina? Antes de salir al exterior. En la vejiga, Miss. En la vejiga, ajá. No se confunda. Donde se filtra, donde se produce la orina, se va a filtrar, se va a producir en los riñones, ¿no? Donde se va a almacenar, digamos así, la orina, en la vejiga, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que eliminamos nosotros para desechar las sustancias tóxicas? La orina, ¿ya? Y también tenemos el aparato endocrino, que es el encargado de las hormonas, ¿no? De todo nuestro cuerpo tenemos hormonas que van a coordinar las acciones de diferentes órganos, ¿ya? Y también producir las respuestas lentas y de larga duración. En el sistema nervioso es una red muy compleja de nervios y células. La célula del sistema nervioso se llama neurona, y que es la encargada de transportar la información desde el cerebro a todo nuestro cuerpo, ¿no? Entonces es prácticamente como si fuese un procesador. Ahí está la máquina, ahí está el centro de todo en nuestro sistema nervioso, ¿no? Es el que manda a todo nuestro cuerpo. Entonces, y las neuronas son las células, que ellas van a ser las que van a transportar la información desde, digamos, si yo, digamos, mis estímulos, los nervios sensitivos, digamos, cuando yo meto la mano por A o B al agua caliente, digamos, ¿no? Entonces, en los dedos, en la piel, tenemos terminaciones nerviosas, ¿no? Hay nervios sensitivos. Entonces, digamos, cuando yo toque el agua de la piel, del agua caliente, yo automáticamente saco la mano, ¿no? Inmediatamente saco la mano. No voy a dejar todavía ahí un rato esperando que mande la respuesta, el cerebro, y diga, retira tu mano, ¿no? Entonces, es automático. Entonces, eso es automático, ¿ya? Entonces, después de haber haber revisado todos los sistemas o los aparatos, que es el conjunto de órganos, ¿no? Que tienen una misma función, vamos a ver que viene el nivel de la especie o individuo. Es el nivel de organización superior en el que se forma una organización como ser vivo. Aquí ya se forma los animales, las plantas o los insectos, ¿no? O etcétera. Entonces, en este nivel, ya después de los sistemas, ya se va a formar un nivel superior. Ahí ya vamos a ver lo que son las personas, vamos a ver lo que son los animales, las plantas, los insectos, ¿ya? Y estos seres vivos no pueden vivir solos, aislados, entonces se tienen que buscar entre ellos, ¿no? Se tienen que buscar entre su misma especie. Entonces ellos se llega a formar lo que es el nivel de la población, que son organismos de una especie que se agrupan para formar un grupo poblacional, ¿no? Entonces, ustedes hemos visto que nosotros nos relacionamos con nosotros mismos, con los seres humanos. Los animales se van a juntar en sus propias especies, ¿no? Digamos, de repente las jirafas con las propias jirafas, los leones, en su mismo grupo poblacional, ¿no? Cada quien busca su mismo grupo poblacional, ¿ya? Y estas poblaciones, todo el conjunto de poblaciones que se interactúa entre sí, van a formar lo que es una comunidad.
¿no? Entonces, el conjunto de poblaciones, digamos en la selva, ¿no? Digamos, hay una población de leones, una población de, digamos, de jirafas, una población de, no sé, de cebras, ¿no? Entonces, son varias poblaciones, entonces todo eso se va a llamar una comunidad, ¿no? El ecosistema es un conjunto de comunidades que actúan entre sí en su entorno físico en un espacio y tiempo determinado, ¿no? Entonces el ecosistema ya viene a ser todo el conjunto de comunidades, ¿no? No tan solo, digamos, ya se relacionan entre unos y otros, ya se interactúan entre unos y otros y ya tienen relación, ya tienen contacto con el medio físico, ¿no? Por ejemplo, con lo que es la tierra, el agua, entonces ya unos animales con otros. Entonces, ya ese se llama el ecosistema. Y el último nivel de organización, tenemos el nivel biosfera. Este nivel de biosfera es todo lo antes mencionado con referencia al medio ambiente, ¿no? En sí, la biosfera es donde ocurre la vida, ¿no? Donde estamos nosotros, donde están los seres vivos, donde están los animales, las plantas, es el lugar donde ocurre la vida, ¿no? Entonces, la biosfera se considera desde del cielo, digamos, hasta los océanos y hasta lo más profundo de la tierra, ¿no? Ustedes saben que en la tierra hay bacterias, hay animales, no viven muchas especies todavía. Entonces, la biosfera se considera todo, ¿no? Todo lo que es el aire, todo lo que es el agua, todo lo que es la tierra, todo. Entonces, la tierra se divide en atmósfera, que es el aire, que nosotros ya sabemos, la litosfera, que es la tierra donde estamos, donde pisamos, la hidrosfera, que es el agua, y la biosfera, que es la vida, ¿no? La vida que de nosotros, del animal, de las aves, de la vida de las plantas, todos los seres, nosotros tenemos vida, ¿no? Y nosotros nos encontramos en la tierra, ¿no es cierto? Entonces, este nivel de biosfera es ya el último nivel, ¿no? Que comprende todo esto, ¿ya? ¿Alguna pregunta? A ver, Edison. Edison. Sí. ¿Cuál es el último nivel de organización? Biosfera. 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 Ya. A ver. Rosalín Rodríguez, ¿cuáles son los principales, a ver, tejidos? Los principales tejidos que te acuerdes. Epitelial, la sangre. Ya, ¿qué más? Adiposo, cartilaginoso. No te veo. Ya. Bien. Ya, Rosalín, muy bien. A ver, Valeria, dime, los sistemas más que te acuerdes, o aparatos. Valeria. No te escucho nada, Valeria. Valeria Bedregal. El sistema nervioso, el sistema neuronal, sistema digestivo. Ya. Después, acuérdate, no el sistema de las hormonas, ¿cuál es? Hormonal, ¿no es cierto? Ajá, endocrino. Endocrino. Ya. A ver, ¿alguien más que quiera aportar a su compañera Valeria? A ver, Lorena.
Lorena, a ver, dime, ¿qué otros sistemas le falta a tu compañera? El sistema nervioso. Ya, ¿qué más? Sistema digestivo. El aparato circulatorio también. Circulatorio, el otro que es muy El importante. digestivo, el respiratorio, el excretor. ¿Ya? Respiratorio, nervioso, linfático. Reproductor muscular. Ya, chicos, ya, está bien, perfecto. Ya, entonces vamos a hacer ahora, vamos a avanzar, si no nos gana la hora, ¿ya? Falta el sistema reproductor. También sistema reproductor. Son muchos sistemas, hay muchos sistemas. Son uno de los más importantes nada más. Y eso ya más adelante vamos a ver. Dime. Miss, una consulta. ¿Ahí también incluye el sistema óseo? Claro, el sistema óseo, pues. Si hemos visto el tejido óseo, el sistema esquelético, es el óseo. Ah, es que no lo complementó muy bien. No, estos son, si falta alguno, eso no quiere decir que no esté considerado, sino que simplemente son para mencionar algunos de los tejidos más importantes, nada más. Más adelante vamos a estudiar cada sistema, cada tejido, cada aparato, ¿ya? Ya, Miss, gracias. Ya. Entonces, como estamos siguiendo con los niveles de organización de los seres vivos, ¿no? Hemos dicho nosotros al comienzo, cuando hemos estado en el nivel celular, que son, en este nivel ya empieza a haber vida, ¿no? En el nivel celular es donde ya empieza a ser vida. Las células se clasifican en dos. Hay células eucariotas, que es la célula animal y vegetal, y las células procariotas, que son los seres que tienen una sola célula, ¿no es cierto? Que son unicelulares. Entonces, esta es los seres vivos. Hemos dicho que hay seres vivos que tienen una sola célula y otros seres vivos que tienen muchas células también. Entonces, los organismos unicelulares están formados por una célula que realiza todas las funciones vitales, ¿no? Entonces, una sola célula que va a realizar todas las funciones vitales. Y hemos dicho también que a veces estas células, ¿no?, se viven agrupadas, formando colonias, para aumentar su capacidad de obtener alimento y supervivencia, ¿no? Pero no quiere decir que sean organismos pluricelulares, no, sino que cada uno tiene su misma célula, ¿ya? Por ejemplo, tenemos las bacterias, tenemos los protozoos, tenemos las algas, tenemos los hongos, que son organismos unicelulares, que tienen una sola célula. Por ejemplo, tenemos los virus, ¿ya? Los virus, que son pequeñas partículas que solo se pueden ver al microscopio de un laboratorio. Estos virus tan solo constan de 3 partes, no son tan complejos, no tienen una estructura como una célula animal, una célula eucariota, no, son células prácticamente simples, básicas, ¿no? Que tan solo tienen el ácido nucleico, que es donde va, digamos, su carga genética, que puede ser el ADN o el ARN, ¿no? No hay los dos juntos, sino cualquiera de estos dos puede haber. Esta es la carga genética, digamos, ¿no? La cápsida, que es una cubierta de proteínas, y la envoltura, que es similar a una membrana de la célula, ¿no? Como les decía, estos virus no carecen de órganos y estructuras celulares, no son tan complejos como las células animales y vegetales. Y para la reproducción, estos virus necesitan introducir su ácido nucleico, o sea, donde está su gen, digamos, su carga genética, a una célula viva, donde se puede expresar, y entonces ahí es donde se expresa, donde empieza a ser la enfermedad, ¿ya? Entonces, es lo que pasa, por ejemplo, cuando tenemos el virus, ¿no? El coronavirus, el SARS, ¿no? El SARS-CoV. Entonces, es un virus, ¿no es cierto? Es un virus que va a tener, por ejemplo, su ácido nucleico,
ese tiene que ser introducido en una célula viva para que se pueda expresar la enfermedad. ¿Ya? Y vamos a ver por acá. Hay otros también, los bacteriófagos, que son virus parásitos de bacterias, que también parecen una cabeza, que son tipos pirámides, ¿no? Medios rectangulares, medios triangulares, tienen una cola. Es como nosotros conocemos al coronavirus, ¿no es cierto? Entonces, eso fue lo que me llamó la atención. ¿Me están escuchando, chicos? Se cortó un rato, Miss. Sí, Miss. Sí, Miss. Aquí se ha cortado un rato. y no, puede volver a repetir. Sí, Miss, se cortó. Ya. El virus, de acá es el virus, ¿ya? Entonces, hemos dicho que los virus son pequeñas partículas que tan solo se van a ver con el microscopio. Estos virus tan solo tienen el ácido nucleico, donde tienen su carga genética, la cápsida, que es una cubierta de proteínas, que va a cubrir el ácido nucleico, y una envoltura, que es una membrana plasmática, ¿ya? Estos virus tienen una estructura muy simple, muy vaga, ¿no? No son tan complejos, tan bien formados, digamos. Y estos virus, para su reproducción, necesitan introducir su ácido nucleico en una célula viva, ¿ya? Donde van a desarrollar la enfermedad. En cuanto a los bacteriófagos, son virus parásitos de bacterias, que también poseen una cabeza, como ustedes pueden ver, son triangulares, ¿no? Medias, digamos, en punta, como parecen unos rombos, una cola, también tienen una cola y tienen una placa basal con fibras y espinas que sirve para que se anclen, ¿no? Para que se aseguren, digamos, para que se sujeten a la bacteria, ¿ya? En este caso, por ejemplo, yo me detuve un poco en lo que es del virus, porque me llamó la atención este virus con envoltura, que es como nosotros conocemos al virus del COVID, ¿no es cierto? Nosotros nos representa este virus de COVID. Y en los organismos pluricelulares, su nombre mismo lo dice, están formando por muchas células, pluricelular, por muchas células que forman un todo, ¿no? Entonces puede haber organismos que sin tejidos, puede haber con tejidos, con órganos y aparatos y sistemas como nosotros hemos visto en el ser humano, ¿no? A partir de aquí, prácticamente es un repaso de la primera parte que vamos a ver. Por ejemplo, los seres vivos hemos visto que obedecen a leyes físicas y químicas, ¿no? Porque aparecen de lo que es un átomo, de lo que se forma a raíz de los elementos químicos, y de ahí van a formar, por ejemplo, lo que son moléculas, ¿no es cierto? Que esta parte son inanimadas, son niveles sin vida, ¿no es cierto? Hemos dicho que es el subatómico, el átomo y la molécula son niveles sin vida, ¿no es cierto? A partir de la vida del nivel celular es donde ya empieza la vida de un ser vivo, ¿ya? Aquí, por ejemplo, en lo que es los niveles de organización biológica, tenemos que, para comparar, por ejemplo, que un humano, una planta que es una alfalfa, una bacteria que es un virus, ¿no? Una bacteria, digamos, es un organismo unicelular, está conformado por todos los elementos químicos, ¿no? Ustedes se dan cuenta, los de carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, todos estos tres organismos están compuestos por estos elementos, ¿ya? Entonces, prácticamente todos tenemos en nuestras bases, en nuestra organización, tenemos composición atómica, ¿no?
Pero no se olviden que la vida empieza en el nivel celular, ¿no? Empezamos con el nivel celular. Esta diapositiva es la misma del comienzo. Empezamos con el subatómico, ¿no es cierto? Que hemos dicho que son los elementos químicos, son las partículas básicas, y de ahí va a formarse el átomo, ¿no es cierto? El átomo, que es la unidad básica de toda la materia, hemos dicho, ¿no? La unidad básica de toda materia. Entonces, el átomo es la unión de estos elementos químicos, ¿ya? La unión de varios átomos diferentes o iguales, vamos a formar lo que son las moléculas, ¿ya? La unión de varios átomos, vamos a formar lo que son las moléculas. Los organelos, que son órganos, digamos, son estructuras que están formadas por la unión de moléculas, ¿ya? Por la unión de las moléculas. Y estos mismos van a formar lo que son las células, ¿no? Un tipo de células. A partir de las células es donde se empieza a tener lo que es vida, ¿no? Entonces, la unión de varias células que tienen, que son iguales estructuralmente y tienen la misma función, van a formar un tejido, ¿no? El tejido epitelial, el tejido conjuntivo, adiposo, cartilaginoso, entonces ya. Entonces, el tejido es la unión de varias células que son iguales, de igual estructura y tienen la misma función, ¿no? La unión de varios tejidos va a formar un órgano. Asimismo, el conjunto de todos estos órganos van a formar, por ejemplo, un sistema, ¿no? Y hemos visto que nosotros en el ser humano tenemos varios sistemas, el sistema nervioso, el sistema digestivo, el sistema respiratorio, circulatorio, el sistema, no sé, ¿qué más me falta? El sistema endocrino. Entonces hay muchos sistemas, ¿no? Que nosotros los vamos a estudiar en nuestro cuerpo humano. Entonces de ahí es de nosotros se forma la unión de varios sistemas va a formar lo que es un organismo, ¿no es cierto? Porque, digamos, mi persona, para que yo esté así, tengo que tener un sistema digestivo, tengo que tener un sistema muscular, tengo que tener un sistema esquelético, tengo que tener un sistema nervioso, porque la unión de todos esos sistemas me van a dar un organismo, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, un sistema nervioso o si no una persona que sin sistema digestivo no puede llegar a ser un organismo, ¿no? Jamás va a llegar a ser un organismo. Entonces, el conjunto de sistemas, de órganos, va a llegar a formar un organismo que ya es un individuo, ¿no? Es un individuo, es una especie ya. Entonces, como esta especie, ese individuo, ya sea plantas, ya sea animal o insectos, no pueden vivir solos, se tienen que agrupar de su misma especie. Se van a agrupar en un tiempo, en un sitio determinado, se van a agrupar las mismas de su misma especie y eso se va a llamar población, ¿ya? Después, la unión de varias poblaciones de diferentes especies se llama comunidad, ¿no? Comunidad. Puede ser, por ejemplo, no sé, unos ciervos, puede ser halcones, una población de halcones. Entonces, toda la unión de esas poblaciones se va a llamar comunidad. Y la comunidad en contacto con el aire, con el agua, con la tierra, con el aire, se va a llamar ecosistema, ¿no? Entonces, y el último nivel, que encierra todo, en todo lo que es vida, que ya tiene que ver todo lo que es el aire, todo lo que es la tierra, todo lo que es agua,
es la biosfera, ¿no? Entonces, la biosfera encierra a todos estos niveles de organización biológica, ¿ya? Entonces, ¿alguna pregunta? O yo tengo, ya. Para que no se olviden, en esta última diapositiva está la tarea que van a realizar para el próximo martes. Las tareas van a ser de miércoles hasta el martes. El martes hasta la medianoche se aceptan las tareas. De ahí ya no, ¿ya? Es realizar en un papelote, ¿no? Un papelote grande, una infografía sobre el tema tratado. Ustedes investiguen, pregunten cómo se hace una infografía para que ustedes hagan su tarea. Tiempo tienen de más. Entonces, yo les voy a dar les voy a mandar por el WhatsApp un número, ¿ya? De celular, donde ustedes me van a enviar todos los trabajos, las fotos de sus papelotes, de sus trabajos. Los resúmenes, ya hemos dicho, se quedan en el archivador, en el portafolio. Los resúmenes los hacen a mano, ¿ya? Los pueden hacer en hoja cuadriculada. Disculpe, ¿cómo se llama? Yo en particular lo estoy haciendo el resumen en un cuaderno. ¿Y cómo se llama? Y también lo hago, o sea, mediante una hoja bond y eso lo pongo a lo que es el archivador. Bueno, ya, pues, entonces hazlos en un cuaderno. Yo decía, hacen en una hoja cuadriculada, ¿no? Inclusive, por ejemplo, de cuadernos que ustedes hayan utilizado, para que no compren hojas, ¿no? Pueden sacar, les pueden hacer sus huequitos y van archivando en su portafolio, ¿no? Pero bueno, la cosa es que yo quiero que ustedes en el momento de la revisión de la carpeta, yo quiero que ustedes me muestren sus resúmenes de cada tema, el título arriba, bien grande, ¿no? Bien grande y su resumen, ¿ya? Y después también me van a poner sus trabajos que se les ha dejado. Cada resumen tiene su trabajo. Entonces, eso es lo que yo voy a revisar, ¿ya? Entonces, la tarea que se va a dejar ahora es para el 6 de abril, que es día martes. Yo les voy a enviar, como les digo, el número para que ustedes lo manden ahí. Si se activa la plataforma en esta semana, excelente, ya ustedes lo van a subir a la plataforma, ¿ya? Mientras no haya un comunicado todavía de la plataforma, vamos a ver, yo los voy a recibir sus trabajos por WhatsApp, ¿ya? Ya, Miss. Ya, vamos a ver un videito que quiero que lo vean, es muy bonito, por favor. Ay, ahora, espérense. Por favor, atentas a este video, es muy bonito para que les ayude a ver. Tanto los organismos vivos como un perro o una planta, como los objetos inanimados como una piedra o el agua, están constituidos por los mismos componentes químicos, los átomos y las moléculas. Sin embargo, los organismos vivos son sistemas integrados cuyas propiedades distintivas exceden a las que resultan de considerar la suma de esos átomos y moléculas individuales. Es decir, un organismo vivo es mucho más que solo la suma de sus partes. Podríamos decir que en este caso, 1 más 1 es más que 2. En este punto, es necesario conocer los niveles de organización de la materia y de los seres vivos. Bienvenidos a una nueva edición de Nutrimente. El nivel de organización más simple de la materia es el nivel subatómico. En este nivel se encuentran principalmente los protones, los neutrones y los electrones que constituyen los átomos. En un siguiente nivel, los átomos individuales forman moléculas. De esta manera, pasamos del nivel atómico al nivel molecular. El nivel molecular contiene los niveles atómico y subatómico y moléculas más complejas
o macromoléculas formadas a partir de moléculas más simples. Es importante entender que las interacciones entre los componentes de un nivel dan lugar a propiedades nuevas y diferentes de las que caracterizan el nivel anterior. Por ejemplo, a temperatura ambiente, el oxígeno y el hidrógeno son gases. En cambio, el agua, la molécula compuesta por hidrógeno y oxígeno, es líquida a esas temperaturas y tiene propiedades muy diferentes de las de cada uno de esos gases. En el siguiente nivel de organización surge la propiedad más notable de todas, la vida, en la forma de organismos unicelulares, es decir, que están formados por una única célula, como por ejemplo las bacterias, o multicelulares, formados por múltiples células. Todos los organismos vivos están compuestos por una o más células. Si seguimos avanzando en los niveles de organización, veremos que las células especializadas se organizan en grupos realizando una o más funciones específicas. De esta manera se forman los tejidos. Algunos ejemplos son el tejido epitelial, el tejido conjuntivo y el tejido nervioso. Distintos grupos de tejidos interactuando entre sí pueden construir órganos, como el hígado, el tracto intestinal o el cerebro humano, que presentan un grado extraordinario de complejidad. El cerebro es, a su vez, parte de una entidad mayor, el sistema nervioso, con nuevas propiedades que a su vez dependen del cerebro. Se trata del siguiente nivel de organización, el sistema de órganos. Los diferentes sistemas de órganos, como el sistema circulatorio, el digestivo, el linfático, el inmune, etc., en conjunto, forman un organismo. El organismo individual no es el último nivel de organización biológica. Los organismos interactúan y son parte de un sistema mayor, compartiendo tiempo y espacio con otros organismos. Así se construyen las poblaciones, que a su vez forman comunidades, que forman ecosistemas. El último nivel de organización es la biosfera, que comprende no solo la gran diversidad de plantas, animales y microorganismos y sus interacciones mutuas, sino también las características físicas del ambiente y del propio planeta Tierra. En resumen, en la naturaleza podemos encontrar diferentes niveles de organización de la materia, cada uno más complejo que el anterior y con propiedades que son más que únicamente la suma de las partes que lo conforman. Estos niveles, si los ordenamos de menor a mayor complejidad, son el nivel subatómico, el atómico, molecular, celular, tejidos, órganos, sistemas de órganos, organismo, población, comunidad, ecosistema y biosfera. Para terminar, leamos un ejemplo. Un protón y un electrón forman en conjunto el átomo de hidrógeno, representado con la letra H. Aquí pasamos del nivel subatómico al atómico. Las moléculas biológicas están compuestas principalmente por 4 tipos de átomos: el carbono, el oxígeno, el hidrógeno y el nitrógeno. Si unimos 2 átomos de hidrógeno con un átomo de oxígeno, por ejemplo, se forma la molécula de agua, pasando así del nivel atómico al nivel molecular. Otras combinaciones más complejas dan lugar a moléculas más complejas, como el ADN, que forma parte de la célula, la unidad más pequeña de la vida. Pasamos así del nivel molecular al celular. Supongamos que hablamos de una neurona. Esta célula, en interacción con muchas otras células especializadas, otras neuronas y células de sostén, forman el tejido nervioso, y a su vez forma, por ejemplo, el cerebro, que es un órgano. El cerebro, junto con la médula espinal y los nervios, forman el sistema nervioso, que permite a los organismos responder a los cambios continuos de su medio externo e interno y controla e integra las actividades funcionales de los órganos y demás sistemas de órganos del organismo, de, por ejemplo, un mono.
Este mono vive con otros monos en la selva, formando parte de una población de monos que a su vez comparten el hábitat con otras especies, tanto de animales como de plantas y microorganismos. Los seres vivos que viven en un ecosistema determinado forman la comunidad biológica, ya que interactúan entre sí y dependen unos de otros, formando el equilibrio del ecosistema. 5 minutitos. Si consideramos todos los ecosistemas y comunidades biológicas que se encuentran en la Tierra en su conjunto, llegamos finalmente al último nivel de organización, la biosfera. Como verás, el estudio de la biología puede ser muy complejo y apasionante, ya que abarca todos los niveles de organización que acabamos de mencionar. Si este video te sirve... A ver, entonces, ¿les gustó el video, chicos? Sí, profesora. Entonces, ya creo que con eso- Miss. Ya. Entonces, chicos, por favor, yo les voy a pasar las diapositivas por el WhatsApp, ¿ya? Y para que ustedes puedan hacer su tarea. ¿Listo? Entonces, traten de leer bien para sacar las ideas principales. Y ustedes con el video también lo pueden volver a ver para que reafirmen sus conocimientos. Y ustedes también pueden investigar aparte, pueden investigar para que sepan mucho mejor, ¿ya? Entonces, nos vemos la próxima semana. Cualquier duda por el WhatsApp, nos comunicamos, ¿ya? Miss, no se olvide de mandar el número. Ya. Ya no se Miss, están preguntando por WhatsApp si mañana va a haber clases. Es feriado. Sí, pero lo estaban preguntando cada rato, le dicen que no y no entienden. Están que pregunten y preguntan. No, mañana es feriado, chicos, mañana es feriado, por favor, mañana empieza la Semana Santa. Quédense en sus casas, no salgan, estén con sus familias, ¿ya? Un abrazo para todos. Igualmente por usted, Miss. Miss, igual por usted, se cuida. Se cuida, Miss. Hasta luego, Miss. Miss, antes que termine, Miss, Ya se fue. Ya se fue la Miss, ya. Se fue. Chicos, entonces mañana no hay clases. ¿Dónde tenemos que enviar los trabajos? Nos va a enviar Vamos a pasar el número. Miss, disculpen. Ya no está la Miss ya. Ya se fue la Miss. Se fugó la Miss.